Venimos a tu presencia a exaltarte, Padre, a encomendar la obra en nuestras manos delante de ti, mi Rey precioso, a decirte, Señor, que eres nuestro castillo, nuestra roca fuerte, Padre, eres nuestro libertador, Padre, la fortaleza de mi hermano, de mi hermana, Señor, y que en ti, Padre mío, ponemos nuestra confianza, Padre. Y así como dice tu palabra, Señor, yo sé que al invocar tu nombre sobre tu pueblo, Señor, tú extiendes tu favor, tu gracia, tu misericordia, nos das aliento, nos das vida y nos permite el reposar en este día en ti, Padre. Por eso te adoramos, por eso buscamos este tiempo, Señor, sabiendo que tu favor nos sostendrá, nos dirigirá y nos dará fuerzas para seguir adelante, Padre. Muchas gracias. Háblanos también con tu palabra. Permita que esa palabra, Señor, traiga vida, traiga aliento, traiga renovación a nuestro corazón, Padre. Y nos permita, Señor, seguir adelante, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias. Háblanos con tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, el levantar nuestro rostro a ti, Padre, y esperar en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia preciosa, porque esperamos en ti, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder este día nuevamente estar juntos meditando en la palabra del Señor, pero también encomendando nuestra vida a aquel que es poderoso para liberarnos, para ayudarnos, para levantarnos y para extender su brazo fuerte, sabiendo que Él es nuestra compañía, que Él es nuestro Dios todopoderoso, que Él es fiel en medio de todas las cosas que nosotros podamos estar enfrentando. Y hay un clamor y hay una oración que en esta mañana yo he estado haciendo desde bien temprano, y es pidiendo esa presencia, es pidiendo ese apoyo de parte del Señor. Inclusive esta semana estamos hablando ahí del Salmo 51, donde ha quedado grabado este texto en mi corazón y lo he repetido en diferentes momentos. En la traducción de lenguaje actual de Salmo 51, versículo 12, donde expresa: dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, que ha sido el tema que hemos tenido en los últimos devocionales, es justamente el aprender a disfrutar de la libertad de Dios, o de la libertad que Dios nos ofrece y que trae sobre nuestra vida, pero está condicionado a la confianza que nosotros depositemos en Él. Y una de las cosas que debemos hacer al enfrentar nuestro futuro es confiar que Dios tiene todo en sus manos. Esa es la seguridad que tenemos. Y en este día el Señor nos invita a confiar y a tener fe en su dirección, en su apoyo, en su bondad, que si Él lo ha declarado, si Él nos ha pedido, y leemos diferentes salmos, como leíamos ahí en el Salmo 18, en el momento de oración, donde esas expresiones de David, que le dice a Dios: Señor, yo te amo tanto porque tú me liberaste, Señor, porque me diste fortaleza, porque me diste aliento. Tú eres mi alto refugio, tú eres mi roca, mi salvación. Y comienza a expresar varios momentos, inclusive leamos en esa traducción del lenguaje actual como los cielos fueron conmovidos y pudo ver esa bondad de Dios en el momento en que más lo necesitamos. El problema con cada uno de nosotros en muchas ocasiones es que cuando en nuestro caminar con Dios y pasar por momentos críticos, por momentos difíciles, muchas veces no sabemos qué hacer y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho, se nos olvida quién está a nuestro lado, se nos olvida muchas veces las promesas y entramos en momentos de angustia. Y es cuando viene el enemigo a ofrecernos soluciones que no están dentro de la voluntad de Dios. Y comenzamos a negociar, y yo siempre lo expreso de esta manera, principios espirituales del que Dios ha establecido y que nos ha recomendado que si queremos la bondad, que si queremos la bendición de Dios, nunca nos apartemos de esos caminos. Que permanezcamos fiel a aquello que Él ha encomendado en nuestras manos, a poner toda nuestra confianza en Él. Pero siempre se nos van a presentar en medio de todas las circunstancias otros caminos que no son los caminos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. El camino y la dirección de Dios que Dios nos da a cada uno no es tan fácil.
Seremos a veces tentados en muchas ocasiones a tomar un camino más corto y menos difíciles. Y entre más fácil hagamos o sea nuestro camino, como que lo aceptamos mejor para nuestra vida. Y esto me hace recordar de que uno de los caminos que el Señor ha trazado para cada uno de sus hijos, cada uno de sus discípulos, de sus discípulas, justamente es el camino de la cruz, el más difícil. El mismo Señor Jesucristo sabía cuál era el plan del Padre. Y desde que tuvo esa revelación del Padre en el momento que se hizo bautizar, que vino esa voz del cielo, y está ahí en Mateo capítulo 4, donde se escuchó esa voz de respaldo, de afirmación, de confirmación, que aún yo creo que le afirmó la identidad a Jesús, algo que necesitamos nosotros, una expresión que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Como quien dice, acepto lo que el Padre tiene para mí. Inclusive, si observas, si lees en el momento en que Jesús va a hacerse bautizar en las aguas del Jordán, el primer obstáculo lo encuentra justamente en Juan el Bautista, donde le dice, Señor, yo no te puedo bautizar. Más bien, él sabía que el que venía le iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y él dice una expresión que siempre me llama la atención y que a veces pasamos por alto, porque él expresa, conviene que así lo hagamos. Y él se somete, como quien dice, si está escrito, si el Padre nos pide que hagamos esto, es importante que nosotros nos sometamos a esa voluntad del Padre en medio de todas las cosas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a disfrutar, a descansar, a decirle, Señor, qué bueno es esperar en ti. Pero luego, después de que afirma esa seguridad de seguir el camino que el Padre había trazado, el camino de la cruz, viene el tentador y entra en un tiempo de ayuno y de búsqueda del Señor, y es allí donde realmente comienza el enemigo a confrontarle con las mismas necesidades que Jesús estaba pasando en el desierto. Y qué bueno es poder entender lo que dice ahí la palabra y comprender que hay caminos que nos parecen fáciles de tomar y no quisiéramos pasar por momentos tan complicados que el Señor ha trazado para nuestra vida. Y es interesante, y permítame, voy a leer una parte de ahí de la tentación que tuvo Jesús en medio de todas las cosas que estaba pasando. Y escuche cómo lo está expresando la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabe una de las cosas que me llaman la atención en este versículo antes de continuar leyendo? Que no fue por una decisión de Jesús, sino que fue llevado por el Espíritu. Y la palabra, si tú observas ahí, que es importante que tú tengas una Biblia para que compares con lo que estoy leyendo y lo que estoy compartiendo, que esa palabra Espíritu está en mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Fue dirigido. Y es importante reconocer, especialmente aquellas personas que tienen un tiempo de caminar con el Señor, que hay momentos que el Señor nos lleva a situaciones bien difíciles, bien complicadas, aunque estamos dependiendo del Espíritu Santo. Iba con un propósito para ser tentado por el diablo. Versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Yo creo que muchos de mis hermanos, aún yo mismo, sería bien difícil tener un ayuno de 40 días y 40 noches. Podemos quizás hacer un ayuno parcial de 40 días hasta las 12 del día, pero las 24 horas no sé qué pasaría con nosotros, aunque si Dios nos sustenta podríamos seguir adelante. Pero cuando estaba en esa necesidad, cuando sintió él la debilidad, y es interesante lo que está diciendo el versículo 2 y unirlo con el versículo 3. Vuélvelo el versículo 2 de Mateo 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y cuando sintió esa necesidad, vino el tentador, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una de las cosas que nos confronta el enemigo justamente es, ¿por qué si somos hijos de Dios pasamos por situaciones
como las que hemos pasado? ¿Por qué si hay promesas que Dios me ha dado, tengo que pasar por situaciones, algunos casos de escasez, de necesidades? Y viene el ofrecimiento y una de las funciones que el enemigo siempre tiene para con cada uno de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, es poner en duda las promesas de Dios y quizás desviarlos del propósito, del compromiso, del pacto que han hecho con Dios. Y nos gustan las cosas fáciles. Hay jóvenes que han tomado los caminos equivocados. Y más esta generación que se está levantando es una generación que todo le gusta fácil. Si yo dedico los devocionales únicamente para hablar de las promesas, creo que tendría muchos seguidores. Pero les he dicho, les comparto y vuelvo, se los digo hoy, que toda promesa necesita un compromiso. Sin compromiso no hay cumplimiento de promesas. Es bueno escuchar de Dios que está con nosotros. Es bueno escuchar de Dios que tenemos el poder para convertir las piedras en pan. De por sí es el respaldo que Dios nos ha dado. Y cuando no sucede, o cuando somos tentados a hacer cosas diferentes o a utilizar los recursos espirituales que Dios nos ha dado para únicamente demostrar que somos hijos de Dios, estamos tentando a Dios. Y estamos poniendo en duda y posiblemente el enemigo se va a aprovechar para desviar nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra dependencia de Él. Y mire cómo le ofrece el mismo enemigo, aunque estaba siendo Jesús dirigido por el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero qué importante cuando hemos aceptado y hemos entregado nuestra vida al Señor, porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengamos que recorrer el camino que tengamos que recorrer, nuestra seguridad está puesta en que Dios no nos abandonará. Y no vamos a ceder a la tentación del enemigo para hacer cosas con los dones que Dios nos ha dado que no están en la dirección de Dios. Muchos han flaqueado, se han vuelto atrás y han puesto en duda la presencia de Dios porque han intentado hacer cosas que Dios nunca le ha dicho que hagan. No es el momento, no es para eso que Dios te dé el poder, la autoridad. Muchos han negociado con los dones, con los talentos de Dios y ha sido un fracaso. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque no está de acuerdo al propósito de Dios. A veces cuando estoy pensando y estoy pasando por necesidades económicas, le digo, Señor, pero qué tan sencillo es solamente soltar una palabra y hacer un milagro de provisión. ¿Será eso imposible para ti? Y a veces entro en ese confrontar y viene una palabra del Señor y me dice, hijo, yo te doy todas las cosas en mi tiempo. ¿Te ha faltado algo? Y me pongo a meditar y mirar hacia atrás la fidelidad de Dios. Y le tengo que pedir perdón y decirle, Señor, nunca ha faltado el sustento en mi casa, Señor. Perdóname, Señor. Y viene a veces esas impresiones, así como las recibimos del Espíritu Santo, también un confrontar con nuestra fe. Si eres hijo de Dios, el Salmo 42, justamente uno de los problemas que tiene el salmista cuando está expresando este salmo, ellos están siendo llevados cautivos, cada vez están más lejos del santuario donde ellos adoraban a Dios, es el contexto de ese salmo, y tenían solo una forma de acercarse a Dios y en el santuario, y poca esperanza tenían de volver pronto a adorar al Señor. Y él expresa, cuando volveré y entraré a su altar, y comienza a tener un tiempo de nostalgia, y muchos le están diciendo, a lo mejor de la familia, a lo mejor de sus amigos, a lo mejor los mismos sacerdotes le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y él tiene que hablarse a sí mismo y tiene que reprenderse a sí mismo. A mí me fascina leer ese salmo justamente por eso. Y le expresa al alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si volvemos aquí a Mateo capítulo 4, el versículo 3, donde el enemigo
que está tratando de que Jesús mismo ponga en duda si es hijo de Dios o no, y lo demuestre con una intervención sobrenatural. Hay una palabra que responde con mucha sabiduría, el mismo Señor Jesucristo, porque sabe quién lo sustenta, y Él se basa en lo que está escrito, y ese escrito está: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que el mismo Jesús pusiera en duda su identidad. Normalmente el enemigo siempre ataca desde la niñez, tratando de desviar la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y todas las corrientes que están moviéndose en este tiempo, justamente es poner en duda lo que somos. Y hay gente que dice: ya ni sé qué soy. Inclusive algunos dicen: yo no sé si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Y cuando uno le pregunta por qué, y uno dice: porque Dios no me responde a mis oraciones. Y la respuesta o la pregunta que yo les hago siempre: esas oraciones que están haciendo y esas peticiones que están haciendo al Señor, ¿van conforme al camino que Dios ha trazado sobre ti? ¿O simplemente ha llegado tanto el momento que has perdido la esperanza, has perdido la confianza y has comenzado a dudar de la presencia de Dios en tu vida? Si Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi hermano, mi hermana, ten la plena seguridad de que Él no va a faltar. Si Él prometió ser tu proveedor, no faltará el sustento. Y aunque haya muchas veces escasez, y aunque muchas veces no hayan los recursos suficientes para comprar el sustento, tenemos que recordar justamente esta misma palabra que Jesús le está expresando al enemigo, que no solo del pan, no solamente del pan físico, de los alimentos que servimos a la mesa nos vamos a sostener, sino que con únicamente la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer, la que nos va a alentar. Qué difícil es para Dios sustentarnos. Creo que absolutamente nada. Cuando entendemos que es por el poder de Dios que nos levantamos cada mañana, que es una bendición el poder ir a laborar, que es una bendición el poder disfrutar de su comunión, eso nos tiene que afirmar nuestra seguridad, nuestra paz con Dios. Ahora, cuando no puede dañar nuestra identidad, hay algo más que hace el enemigo para que desistamos en seguir al Señor, y es que nos pasa por momentos tan complicados que quiere atentar con nuestra vida. En el versículo 5 dice, Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, es interesante porque vuelve y sigue atacando la identidad, pero también sigue poniendo en duda el sostenimiento del Señor. Hay gente que ha cometido locura tratando de demostrar que Dios está con ellos, que Dios le alienta, que Dios le fortalece. Nunca, mi hermano, mi hermana, vayas a desconfiar de lo que Dios tiene para ti. Ni trates de demostrar quién eres, ni siquiera con tus palabras, porque el enemigo va a intentar destruir nuestra vida, y si puede colocar piedra de tropiezo, puede ser piedra de tropiezo y lo permitimos, vamos a caer en la tentación del enemigo. Pero es más importante la expresión que le da Jesús en esta ocasión, porque en el versículo 7 le dice, Jesús le dijo, está también escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta es, ¿cuándo tentamos a Dios? Tentamos a Dios cuando ponemos en duda sus promesas. Tentamos a Dios cuando hacemos todo lo contrario a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Tentamos a Dios cuando tratamos de mostrarle a alguien lo que somos sin la dirección de Dios. El pueblo de Israel, pasando por el desierto, muchas veces tentaron a Dios porque desconfiaron de su presencia. Y en muchas ocasiones ellos dijeron: queremos saber si Dios está con nosotros.
Si Él está con nosotros, ¿por qué tenemos hambre? Si Él está con nosotros, ¿por qué este desierto tan complicado? ¿Por qué tanto tiempo? Y comienzan a confrontar al mismo Moisés, y puede leer muchos textos en el libro de Números y en varios de esos libros que están escritos de la historia del pueblo de Israel, y eso es una tentación que le hacemos a Dios. ¿Será que nosotros hemos tentado en cualquier momento y hemos puesto en duda el camino que Dios ha trazado? Como decía al principio, nos gusta llevar las cosas de una manera diferente. Quisiéramos no sufrir tanto, quisiéramos que Dios nos envolviera entre algodones, nos cargara en todo tiempo, únicamente tuviéramos que abrir nuestra boca y que Él la llenara, como dice el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. En una de las versiones traducción del lenguaje actual dice ese mismo texto, dime lo que quieres y yo te voy a proveer. Pero cuando hemos caído en depresión, cuando hemos caído en angustia, cuando hemos cedido a la tentación, se nos olvida quién es el proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, quién es el que nos acompaña. Y hay una tercera cosa que hace el enemigo con Jesús, y es simplemente, y en la parte que le he venido hablando del principio, es estorbar el camino que Dios ha trazado para él. Y dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Uno de los propósitos que venía a Jesús a cumplir como un propósito del Padre era venir a recuperar lo que el hombre había perdido, lo que perdió en el huerto de Edén. Le entregó toda la autoridad de la creación de Dios y aún su misma vida al enemigo. Tanto que en los nombres, y escribí hace algún tiempo un devocional para mis hermanas en relación a este tema, siempre Eva quiso ver la redención que Dios había traído, y el nombre que le coloca a sus hijos justamente es con esa esperanza, lo que significa Caín, lo que significa Abel y los otros hijos, que siempre el nombre significa pensando en la redención que esperaban, el poder ser restituido de lo que habían perdido. Y justamente vino Jesús y Dios le trazó ese camino, pero era un camino de cruz, un camino que nosotros no nos gustaría aceptar, y a veces tratamos de evitarlo, y es donde el enemigo comienza a ofrecernos todas las cosas fáciles. Y nos gustan las cosas fáciles, no nos gusta pagar un precio. Y a veces decimos, ¿por qué tengo que estudiar 12 años para tener un título de bachiller? Que a la final, todos esos años que hemos pasado, hemos gastado, voy a decirlo así, 16, 17, 18 años estudiando, y terminamos toda esa cantidad de estudio, a la final estamos igual como en un principio, sin saber qué hacer. Y luego tenemos que entrar a una universidad, otros 4, 5, 6 años y hasta más, depende lo juicioso que sea la persona para sacar adelante sus estudios. Hay gente que ha durado 8 años, 10 años para sacar un título, obtienen un título, un diploma y lo cuelgan en la pared simplemente, pero no es posible elaborar porque no encuentran dónde hacerlo. Y nos parece que hemos gastado la vida, y hay jóvenes que han dicho, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo si a la final estoy vacío? Tengo títulos, pero no tengo las oportunidades. Y muchas veces nos deprimimos, y he visto gente deprimida porque no han visto el propósito de Dios, o mejor, no lo han comprendido. Jesús venía a recuperar, y lo dice más adelante en el libro de Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el enemigo se lo ofrece en una forma fácil. Y tal vez uno pudiera decir, si no tuviera la convicción que tenía Jesús, todo lo que tenía que hacer Jesucristo para obtener lo que había venido a buscar, a retomar el reino, a establecer el reino, que justamente son los temas de Mateo. Y él le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le hace el ofrecimiento. Todo esto te daré si postrado me adores. ¿Qué era todo lo que tenía que hacer Jesús? Adorarle. El camino fácil. Con razón el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte.
Y en esa búsqueda de hacer las cosas fáciles, de hacer más llevadera nuestra vida, negociamos principios que nos quitan la identidad como hijos de Dios. Y como en cierto, sin expresiones, sin palabras, le decimos, Señor, tú no cumpliste lo que me prometiste, así de que yo voy a tomar mis propias decisiones. Y eso nos va a llevar a una pérdida absoluta. El diablo le dice, o el enemigo le dice, el tentador le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adores. Vas a recuperar el dominio, vas a recuperar la gloria de la creación de Dios si únicamente me adoras. Pero cuando alguien está consciente y en su corazón lo único que quiere es hacer la voluntad del Padre porque ha entregado su vida, porque le ha reconocido como Señor y Salvador, porque sabe quién es Dios, que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios le entregará la victoria, viene la respuesta de Jesús que le dice, vete Satanás, porque en Cristo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pudiera terminar esta reflexión diciéndote, ¿a quién sirves? ¿A quién anhelas servir? Hay dos señores. Uno es el Señor de las tinieblas, o como dijo Jesús, el príncipe de este mundo, que muchas veces nos ofrece las cosas fáciles. Hay gente que se ha metido en problemas simplemente por el afán de conseguir recursos. Y han vendido hasta su propia alma para obtenerlos. Y cuando los han obtenido, su vida está totalmente deshecha. Pero hay otros que hemos sido firmes, sabiendo que la última palabra en medio de todas las circunstancias la tiene Dios. Y que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y que aceptamos su propósito, permanecemos firmes. Y nunca vamos a adorar a otro Señor que no sea nuestro Dios, porque es el Señor de nuestra vida y solo a Él queremos servirle. Acuérdate una de las frases que le dijo Josué al pueblo confrontándolo. Escogen a quién servir. Si a los dioses que sirvieron a los padres al otro lado del río, les expresa ahí en Mateo 24:14, en Josué 24:14, o al Dios que los ha traído en victoria. Y Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un desafío que tenemos todos los días. Hay momentos de cansancio que queremos hacer otras cosas diferentes, pero hay un Dios que nos sostiene, que nos ayuda y que está dispuesto a sacarnos adelante si solamente confiamos en Él. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, gracias por hacernos entender tu palabra. Gracias porque yo sé que tú tienes cuidado y en tu amor infinito y en tu paz, Señor, nos hará más que vencedores, porque tú nos amas, porque tú nos sostienes, porque nos has abierto camino, Señor, porque tienes planes preciosos para cada uno de nosotros, Señor. Dirige los pasos de mi hermano, toma sus pensamientos, Señor, sus actitudes. Si se han desviado de ti, Señor, atráelos y encáusalos, Señor, por el camino que has trazado para su vida. Y permítales disfrutar de tu bendición, de tu gracia y de aprender a esperar y a rechazar, Señor, todo aquello que le desvíe sus propósitos, Señor. Guárdales, Señor. Hazles fuertes, Señor. Y que tu Espíritu Santo siempre les guíe, Señor, por el mejor camino, Padre, que has trazado para cada uno de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Que la gracia y la paz sea sobre cada uno de ellos, Padre, y los sustentes con tu palabra, con tu amor y tu gracia. Muchas gracias, mi Dios precioso, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la gracia, la paz y la bendición sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a dejar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.